Buenas tardes, alumnos. Son 12 alumnos, faltan. ¿Alguna consulta? ¿Algo que quieran que aclare de la anterior clase? ¿Nada? Profesor, Sí, dime. en la última tarea usted nos dio un día de plazo y ya estábamos en exámenes parciales. Mm, ¿Cuál tarea fue? Fue la tarea para medir lo que era el voltaje. Tarea M4, algo así se llama, está en el plazo. Nos dio un día y ya estábamos en exámenes parciales. Pero creo que lo modifiqué, ¿ah? A ver un ratito. Eso fue para el G1, me informaron que les dio un día también, pero lo expandió hasta 6. Y ya vamos a ver, vamos a ver. A ver. Ejercicio MP4. ¿Esa? M4 dicen. Sí, M4, que Sí, hay 25, no, 14 que han entregado. ¿Y para cuándo era? A ver, vamos a ver. Era para el 28 de noviembre. ¿Qué fecha estamos? Hoy día es 10 de diciembre. O sea, sobrado tenían para entregar ya, que no sea el 28, que sea el 30, pues. Pero no veo que no han entregado, porque según lo que veo acá, solo 14 han entregado, 25 no han entregado. A ver, de los que han entregado, vamos a ver qué día han entregado. Ha entregado el día 29 de noviembre. Y 29 de noviembre a la fecha hay 11 días. ¿Se dan cuenta? Vamos a suponer que lo alargamos 3 días más. Ya sobrado ha pasado los 3 días. Estamos. Bien, ahorita son 13 alumnos. Esperamos 2 minutos. Si no, con los que estén, empezamos. ¿Aclarado, alumno? Suponiendo que no han podido entregar el 28 porque solamente fue un día, ya pues han tenido más de, miren, hasta hoy día, sobrado, han pasado 11 días, 12 días, ya que lo hubieran entregado el domingo o el anterior domingo, sobrado. Profesor, un favor, ¿podría subir el documento de estos ejercicios, por favor, al Classroom? Voy a ver un ratito, primero. Si originalmente fue para el 28, eso fue domingo 28. Domingo 5, pasaron 7 días. De ahí estamos viernes. Han pasado del domingo 5 a la fecha 1, 2, 3, 4 y hasta 5 días más. Voy a ver dónde está el M4. Eso lo haremos después. Ya, acá estamos. No están todos, hay 16, 17. Vamos a empezar ahora un nuevo tema. Entonces, antes de empezar este nuevo tema, pregunto, ¿conocen algo sobre lo que es resonancia?
tienen idea, han escuchado hablar, y que no necesariamente tienen que ser eléctricos 2. ¿En los autos? ¿En qué parte has encontrado resonancia en los autos? No, solo he oído, profesor. No. Ah, ya. Otro, Yo voy a profesor sobre la resonancia magnética. también. Otro. ¿Nadie? De los presentes, ¿quién ha ido a una fiesta que le llamaban antes con luces psicodélicas? ¿Alguien de ustedes ha ido a una fiesta? ¿Ese con luces que se prenden y apagan? ¿Nadie? ¿No han tenido niñez? ¿Ah? ¿Qué dices, Ana Paula? Sí, profe. ¿Tú has ido? Sí. Ya. Y cuando alguien se ha vestido de blanco, ¿no? En esa fiesta parece fosforescente, ¿no? Ajá. Listo. Y si tú no has estado bailando y has visto a alguien que baile, lo has visto como que levanta la mano y ahí se queda, ¿no? Pero no se mueve, ¿o no? Sí. Se mueve raro. Precisamente ahí hay resonancia. La velocidad con que yo muevo mis manos y la velocidad con que prenden y apagan las luces, las he igualado y pareciera que no muevo mis manos. Allá hay resonancia óptica. No sé si ustedes han visto cómo ponen a punto un automóvil. Usan una pistola que la conectan a la batería y a la primera bujía. Y alumbran al rotor. Y lo ven como si estuviera detenido. Pero ojo, está moviéndose por lo menos a 4.500 revoluciones por minuto. Pero entonces, como esa pistola, al ponerle a la primera bujía, yo estoy viendo la velocidad con que gira el motor. Y entonces esa luz, al alumbrar, voy a ver como que si el rotor estuviera fijo. No se mueve. No es cierto, se está moviendo. Y en ese rotor tiene dos muescas, o sea, dos rayas a bajo relieve. Y hay un pin en medio. Y yo muevo la chispa y hago que ese pin se vaya para la derecha o se vaya para la izquierda o lo dejo en medio. Y entonces ahí he calibrado al motor. Eso es resonancia óptica. Todavía no llevan máquinas eléctricas, ¿no? ¿O sí? No, profesor, todavía. Ya. Cuando lleven máquinas eléctricas, que de repente ya entonces será presencial, ustedes deben pedirle al profesor de laboratorio que mida la velocidad del motor. ¿Con qué se mide la velocidad? Hay dos formas de medir. ¿Saben cómo se llama el medidor de velocidad? ¿Alguien sabe? ¿Nunca he escuchado hablar? ¿El tacómetro? El tacómetro. Perfecto, alumno. Y hay dos tipos de tacómetro. Uno, un tacómetro que es una agujita que marca sobre una escala. Ese se llama tacómetro analógico. Y hay otro digital que marca de frente el número. Pues el tacómetro digital pasa por una conversión de análogo a digital. Y así mido la velocidad
del motor. ¿Y cómo lo mido? En el laboratorio, con un equipo llamado estroboscopio. ¿Alguna vez han jugado de niños con un equivalente a estroboscopio? A ver, les voy a hacer acordar. No será con ese nombre de repente. Se ponía en un tubo, que se podía hacer con el cuaderno o el tubo, y se le ponía una tela un poco transparente a ambos lados, y adentro se le rellenaba con papelitos de colores. Y entonces se agitaba eso y luego se miraba a trasluz y se miraban diferentes figuras que se formaban por la superposición de estos papelitos. Entonces, el equipo llamado estroboscopio tiene un disco para girar y ver la velocidad con que se va a prender y apagar la luz. Entonces, en el rotor del motor que previamente está apagado, con una tiza, con un plumón, le hago una raya o le pongo una letra A o una letra B. Lo pongo a funcionar y miro y jamás voy a poder mirar la A, pues, ni la raya, porque la velocidad con que gira no me permite. Pero si yo agarro ese estroboscopio y alumbro, no veo. Le aumento la velocidad y de repente llega en que ahora lo veo que como que el rotor está girando al revés. Eso significa que me he pasado de velocidad. Le bajo la velocidad y ahora lo veo que avanza lentamente, pero en el sentido contrario. Entonces ahora lo hago bien finito, muevo, y en ese momento veo la letra A o esa raya fija, que no se mueve, pero ojo, se está moviendo. En ese momento me fijo en el estroboscopio cuánto marca. Y ahí me dice 4.725 revoluciones por minuto. Así se mide la velocidad. ¿Alguna duda? Pues bien, recuerden algo que les he dicho. Si algo aprendo, tiene que aplicarse en la vida real. Si no, ¿para qué aprendo cosas que no se aplican? Y ahí tienen una aplicación. Resonancia. ¿Alguien me puede dar ejemplo de resonancia, otra, diferente que a las que he dicho? ¿Ustedes creen que en nuestro oído se produce en nuestro oído resonancia? Pues sí, el oído es una cavidad resonante. Nuestra boca es una cavidad resonante. Entonces vamos a ver en qué consiste esta resonancia. Por ejemplo, ahorita que ha estado un poco como de moda los terremotos, temblores, ahí se va a producir resonancia. Y si no se produce, en buena hora que no se produzca. Porque en la resonancia el sistema adquiere la máxima energía. Entonces, una casa, un edificio, si entra en resonancia, se cae, se destruye. Pues bien, vamos a ver. Ponemos ahí. La resonancia la vamos a dividir en dos grandes partes. En realidad en tres. Una, resonancia serie. Dos, resonancia en paralelo. Y tres, lugares geométricos para entender esa resonancia. Entonces, vamos aquí. Resonancia, acá está, miren, leen acá, resonan, ¿sí? ¿Leen? Sí, profesor. ¿De cuántos gigas tiene este archivo? ¿Se lee? Ahí dice tamaño. 1,69. Gigabyte, ¿eh? Entonces vamos a abrir. Y ahí está.
resonancia en serie, resonancia en paralelo, lugar geométrico. Para el profe de circuitos 1, no sé para quién le hice algún archivo, resonancia CP2, resonancia CP1, resonancia Salomón Luque 2, Salomón Luque 1, resonancia Irwin. Empecemos por la más fácil, resonancia serie. Listo. ¿Observan esa lámina que dice resonancia? Sí se ve, profesor. Ah, qué interesante. Miren, este es el paisaje de algún sitio, de algún país, de algún lugar en el mundo. ¿Y por qué? Porque la resonancia está en todo lugar, a través del aire, como formas de onda eléctrica. Cuando una fuerza se aplica repetidamente sobre un sistema con una frecuencia natural del mismo, el resultado es la aparición de oscilaciones de gran amplitud. A este fenómeno se le llama resonancia. A ver, en el caso de un temblor, un terremoto, repetidamente se le aplica fuerzas a un sistema a la frecuencia natural del sistema. Y ahí aparece oscilaciones de gran amplitud. ¿Qué es lo que va a suceder con ese edificio? Va a oscilar. Y va a oscilar con mucha amplitud. Y que ese sistema, ese edificio, no va a poder aguantar eso. Y se va a venir abajo, se va a destruir. La resonancia puede causar problemas inesperados. Tenemos una copa, le metimos una frecuencia y la quebramos a la copa, sin necesidad de haberla golpeado. Ahí está la resonancia. ¿Y qué dice? Esto significa que a una frecuencia correcta, la copa no se opone al movimiento, dejando su estado de reposo a causa de la fuerza del aire golpeando a una cierta frecuencia, permitiendo que sus átomos se muevan al ritmo de ella, chocando y friccionándose con los demás, aumentando y aumentando su movimiento hasta llegar al punto de ruptura de la estructura atómica del cristal, rompiéndose en pedazos debido a esa frecuencia. Muy bien. Para que exista la resonancia eléctrica, es necesario que en el circuito existan mínimo dos elementos que almacenan energía: el condensador y la bobina. Esto en resonancia eléctrica. Pero vamos a ver luego que hay resonancia mecánica, hidráulica, térmica, neumática, etcétera, etcétera. Hay resonancia en todos los campos, ya que hemos visto que dice en la vida se presenta, en el mundo se presenta. ¿Qué sucede con la famosa enciclopedia Wikipedia? ¿Qué es la resonancia en circuitos eléctricos? La resonancia eléctrica es un fenómeno que se produce en un circuito en el que existen elementos reactivos, bobinas y condensadores. Cuando es recorrido por una corriente alterna de una frecuencia tal que hace que las reactancias se anulen, la del condensador con la de la bobina. En este caso, de estar ambas en serie y se haga infinita, si están en paralelo,
En serie se hace pequeña, en paralelo infinito. Para que exista resonancia eléctrica tiene que cumplirse que la reactancia capacitiva es igual a la reactancia inductiva. Entonces la impedancia Z del circuito se reduce a una resistencia pura. A ver, un ratito. Acá, esta L no me gusta. Le vamos a poner esa L. Le vamos a poner esa L más pequeña. Entonces se la ponemos como, a ver si es verdad, como subíndice. No, ya, dejémoslos, no importa, sí. Ya está. Presentación, desde donde nos quedamos, y ahí está. Listo. Esto ha sido sacado, este concepto, esta definición de Wikipedia. La resonancia en los circuitos eléctricos. Si un circuito serie está o entra en resonancia, el B total y el I total tendrán el mismo ángulo de fase. Y la impedancia de entrada será solo resistencia, porque será Z con 0 grados. Lo transformo, parte real y parte imaginaria. R más J0. En ese momento, ese circuito está en resonancia. Que si yo le aplico una tensión con 60 grados, la corriente tendrá que tener 60 grados para que estén en fase. De forma rectangular, será R más J0, o sea que la parte imaginaria es 0. Quiere decir que la reactancia capacitiva y la reactancia inductiva son iguales, y como son con signo contrario, se hace 0. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Pero si yo lo quiero ver no como resistencia, sino como admitancia, entonces agarro y digo, ¿cuánto vale la admitancia? Pues acá hay un error también. Disculpen un ratito. Esto no es B. Esto tiene que ser I. I. Y este tiene que ser B. Porque la admitancia es I entre B, no B entre I. Eso es impedancia. Entonces vamos a ver si lo podemos modificar ahí. Y esto será I. Y este de acá abajo será B. ¿Todos de acuerdo, alumnos? La admitancia es la inversa de la impedancia. Por lo tanto, esta I no. Acá hay un error. Vamos a ver. Esta I es I de corriente. I de corriente. Listo. Entonces, ahora sí, tenemos ese concepto. La admitancia de entrada es la conductancia más J0. La resonancia en circuitos eléctricos. Estas ecuaciones nos dicen algo importante, que ya sea en serie o paralelo, el circuito no demanda potencia reactiva de la fuente, y su factor de potencia es 0.
en el caso de la parte reactiva, en el caso del todo el circuito, el factor de potencia vale 1. En pocas palabras, todos los valores de impedancia o admitancia son reales y no tienen parte imaginaria. Solamente se ve acá. Resonancia en serie. De acuerdo con la definición de resonancia, el circuito en serie estará en resonancia si la frecuencia de la tensión de excitación, o sea, la tensión de entrada, es tal que haga que la impedancia de entrada visto de acá para la derecha sea equivalente a la resistencia del circuito. ¿Qué hay acá? R. ¿Qué hay acá? XL. ¿Qué hay acá? X sub C. JXL. Y acá menos JX sub C. Si son iguales, se cancelan. Y solo queda R. Y ahí decimos que el circuito está en resonancia. Ahí está. ¿Aclarado? Muy bien. Resonancia en serie. Como la premisa es que la reactancia inductiva tiene que ser igual a la reactancia capacitiva cuando está en resonancia, despejamos. Y esto es omega L y esto es 1 sobre omega C. Si despejamos, acá es 2πfL y acá 1 sobre 2πfC. Despejamos F, frecuencia de resonancia, o otros le dicen Fn, frecuencia natural, otros le dicen F0, igual a ¿qué? A 1 sobre 2pi raíz de LC. ¿L existe? Sí. ¿C existe? Sí. ¿L es positivo? Sí. ¿C es positivo? Sí. Por lo tanto, la raíz sale un número. En matemáticas saldrá más menos, pero en eléctrico solamente se considera el más, el menos no, porque no hay frecuencia negativa. Si yo hago la gráfica de XL, XL es, miren, F es igual a T. F es igual a T, 1T más 0. F es igual, cambiamos T por F. Entonces, ¿a qué es igual XL? A 2πfL. 2πL lo sacamos y eso va a ser M. Por lo tanto, es la ecuación de una recta que pasa por el origen. ¿Y por qué no negativo? No hay frecuencia negativa, no hay L negativo. Por lo tanto, es a partir de 0. ¿Y qué pasa si yo dibujo X sub C? Que es el que equivale a 1 sobre omega C. Es la ecuación de una hipérbola equilátera. Primer cuadrante y tercer cuadrante. Pues este cuadrante no funciona porque no hay frecuencia negativa. No hay oposición negativa. Por lo tanto, me quedo solo con esto. Pero ¿qué es lo que veo? Que en esta gráfica y esta otra gráfica, acá se cortan. Quiere decir que los dos son iguales. ¿Quién? El X sub C igual al XL. Punto de resonancia.
Cuando trabajamos en frecuencias anteriores, gana el condensador, el X sub C. Es mayor que XL. Y cuando trabajamos después de la resonancia, el XL es mayor de X sub C. ¿Alguna pregunta, alumnos? ¿Ninguna? Aquí, en este punto, se da la frecuencia de resonancia porque el XL y el X sub C son iguales. Definición de resonancia. De la resonancia para atrás, el circuito es capacitivo. De la resonancia para adelante o mayor valor, el circuito es inductivo. ¿Quién hace que cambie estos valores? F. Porque se supone que el condensador no lo cambio, la bobina no la cambio. Estoy cambiando F. Supongamos que tenemos un circuito en el cual tenemos un fusible de 13 amperios, tenemos una resistencia de 10K, una bobina de 10 milihenrios y un condensador de 1 microfaradio, y le estamos poniendo una tensión a una determinada frecuencia, y entonces nosotros podemos modificar la temperatura. Este es un termistor, una resistencia que depende de la temperatura. Entonces, si circula corriente mayor que la que soporta el dispositivo, este se abre y ya no funciona el circuito. Cuando el circuito serie está trabajando a frecuencia de resonancia, la corriente en el circuito es como si no existiera inductor ni capacitor, porque se cancelan. Entonces, el todo se divide solo sobre la resistencia, por lo tanto es la mayor corriente. Entonces, la corriente en esta situación depende únicamente de la resistencia. Y si la resistencia es muy baja, la corriente aumenta. ¿Que podría disparar el fusible? O, por otra parte, dañar los componentes del sistema eléctrico, si es que no se ha hecho bien los cálculos de los fusibles. ¿Alguna duda, alumnos? Ahí está. Resonancia en serie. Una bobina cuya inductancia y resistencia es de 1 milihenrio y 2 ohmios. La bobina de por sí tiene una resistencia y aparte bobina. Está conectada en serie a un condensador y a una fuente de voltaje de 120 voltios, pero a 5 kilohertz. Determine el valor de la capacitancia para que el sistema esté en resonancia. Pero si no me han dado el condensador. Sí, pero me han dado la bobina. ¿Y cuánto vale la bobina? 1 milihenrio. ¿Cuánto vale el XL? 2 pi FL. 2 pi 628 por 5000. 6.28 por 5000 y por 1 mili. O sea que le quito 3 ceros. Bueno, primero hago la operación. Error me dice. Algo he hecho mal. 2 pi 6.28 por 5000. Pero kilo se va con mili. Por 5 nada más. Y eso me da
31.4. ¿Cuánto vale el X sub C? 31.4. Pero, ¿y a qué es igual el X sub C? Un ratito, voy a sacar un papel. Ya está. Yo sé que el X sub C es igual a 1 sobre omega C. Yo sé que el X sub C es igual a 1 sobre 2 pi FC. Pero yo quiero saber C. Entonces C es igual a 1 sobre 2 pi F X sub C. ¿Cuánto vale 1 sobre 2 pi? 159 por 10 a la menos 3. ¿Y cuánto vale F? 5 por 10 al cubo. ¿Y cuánto vale X sub C? Lo hemos sacado. 31.4. Este 10 a la 3 va arriba como 10 a la menos 6. Este queda 159 entre 31.4 por 5. Eso me da 157. Divido 159 entre 157. Y eso me da 1.012. 1.012 por 10 a la menos 6. Eso significa que es un condensador de 1.012 microfaradios. Ahí está, 1.01, yo he sacado 1.012 microfaradios. Muy bien. Luego digo, ¿cuál es la corriente del circuito a la frecuencia de resonancia? 120 entre 2. ¿Por qué? Porque el X sub C y el X sub L se cancelan. Y 120 entre 2 me da 60. Y aquí está la fórmula, y aquí está la impedancia entrada, y aquí está la corriente. ¿Alguna duda? Todo claro, profe. Ahora hay una definición importante que es factor de calidad o el Q de un circuito. Miren, Q se mide para la corriente eléctrica. O sea, ¿con qué valor Q me da Empresas Eléctricas la energía eléctrica? Me dan el Q de las telecomunicaciones. Pero ahora en particular es el Q para un circuito resonante. ¿Qué dice? Este factor es un valor característico que permite medir la capacidad del circuito para discriminar entre diferentes frecuencias. ¿Cómo es esto? Si un circuito tenga con alto Q, vamos a hacer una analogía, como si fuera la puerta de entrada de su casa. Si el Q es alto, la puerta de entrada va a medir 30 centímetros. Discrimina. ¿A quién? A gente que sea muy ancha. Pero eso es bueno, depende para lo que estoy usando. Entonces dice, no, así no podría entrar casi nadie a la casa. Bajémosles el valor de Q. ¿Y qué significa eso? Que el ancho de la puerta aumenta.
Y normalmente las puertas son de 1,10 m o de repente 1 m. Pero otro de ustedes dice, no, yo quiero que el factor de calidad todavía baje más. ¿Qué significa? Que la puerta va a tener un ancho de 3 metros. ¿Es bueno? No es bueno, pues, porque es demasiado ancho, pues, la puerta. Si eso significaría frecuencias, entonces va a pasar N frecuencias. Y si yo quiero sintonizar, que es otro término de resonancia, si yo quiero sintonizar la radio tal, no puede ser tan ancho el ancho de banda, porque si no pasan varias radios. ¿Y a quién voy a escuchar? Entonces tengo que ser más selectivo. Ese ancho tengo que ajustarlo a cierto rango. ¿Y cuál es el rango que yo tenga que ajustar? Primero, por disposición. En el mundo, no es solo de Perú. En las estaciones de AM, el ancho debe ser 10 kilociclos. 5 para la izquierda y 5 para la derecha de la frecuencia de resonancia de ese circuito, de esa radio. Pero si yo tengo mi radio en donde mi ancho de banda es de 30 kilociclos, 15 para la izquierda y 15 para la derecha, voy a tomarme parte de la siguiente radio inferior y parte de la siguiente radio superior. ¿A quién perjudico? Perjudico a esas dos estaciones. Y yo también me perjudico porque entonces no escucho claro, porque va a haber mezcla. ¿Quién nos pone orden? El juez. Porque haré mi queja, irá hasta el juzgado. Y el juez tendrá que decir, oiga, pero si el juez no es electrónico, él no sabe ni qué cosa es factor de calidad, ancho de banda. Ah, pero para eso existen lo que se llaman peritos, especialistas en diferentes campos. ¿A quién llamarán? A un perito en ingeniería electrónica. Y si no, a un perito en ingeniería eléctrica. ¿Saben ustedes quién nombra o quién le da ese grado de perito al ingeniero? Alumnos. Una persona. ¿No? ¿No tienen idea? ¿Quién reúne a todos los ingenieros? ¿Alguna institución? El Colegio de Ingenieros. El Colegio de Ingenieros. Y dentro del Colegio de Ingenieros hay para ingenieros civiles, para ingenieros eléctricos, para ingenieros electrónicos, ahora para ingenieros biomédicos, para ingenieros sanitarios, para el ingeniero de minas, para ingenieros en petróleo, etcétera, etcétera. Entonces, en este problema de ancho de banda, ¿a quién van a llamar? A un ingeniero electrónico, a un ingeniero en telecomunicaciones. Y ese ingeniero tendrá que estar colegiado y ese ingeniero tendrá que haber dado algunas pruebas para ser seleccionado como especialista, como perito. Y cuando surja un problema entre el canal 4 y el canal 5, ese perito va a dar quién tiene la razón y se lo va a comunicar al juez.
Y a ese perito le tienen que pagar las partes involucradas. Canal 4, Canal 5 le tienen que pagar una tarifa que ya están establecidas. No es que ese perito viene y por arte magia dice y hasta luego, no, cobra. ¿Estamos? Entonces, este factor de calidad es bueno cuando es grande, es malo cuando es bien bajo. ¿Y qué es lo que da? ¿Qué relaciona? Energía almacenada. ¿Quién almacena energía? La bobina. En Eléctricos 1, cuando se estudió condensadores, la energía que almacena la bobina es 1/2 L por I al cuadrado máxima. Y si a eso le multiplico por 2pi, ya tengo el numerador. ¿Y quién es el que disipa la energía? R, la resistencia por I cuadrado máximo. Listo. Y ya tengo entonces cuánto vale el Q. Vale 2pi FL entre R. Eso es XL sobre R. Y ya está. Listo. ¿Alguna duda, preguntas? ¿Alumnos? ¿Nada? ¿No preguntan? ¿Qué diferencia va a haber de un profesor que sabe el tema a un profesor que viene y solo les lee lo que está escrito ahí? Esa es la diferencia, alumnos. Tú y yo me puedo pasar acá media hora hablando del factor de calidad, hacerles gráficas, etcétera, etcétera. ¿No hay preguntas? No, Muy bien. Este factor de calidad en los circuitos serie, resonante serie, la energía disipada por ciclo en resonancia es igual a las pérdidas de potencia por calor. Acá hay un error. Siempre se tiene que ir corrigiendo. No con mayúscula, con minúscula. Calor en la resistencia por el periodo de la onda. Y ahí está la energía disipada. ¿Listo? Donde I es la corriente en RMS, root mean square, o eficaz. ¿A qué frecuencia? A la de la resonancia. Y TR es el periodo de la frecuencia de resonancia y I es la amplitud. Muy bien. Ahí está. Ahí tenemos entonces el factor de calidad, que es muy importante. Ahora, este factor de calidad, les dije XL, omega R en la resonancia, 2pi FR por L sobre R. Pero si no lo quiero hacer con L, lo hago con C. 1, R está abajo y X sub C es 1 sobre omega C. Si yo reemplazo valores, me da 1 sobre R por raíz de L sobre C. Tanto para analizarlo con la bobina o con el condensador. Y la resistencia, por supuesto. Muy bien. Ahí está un ejemplo de frecuencia de resonancia. Miren cómo por el viento ese puente comienza a oscilar hasta que se destruye. ¿Alguien conoce, sabe de ese puente? Ahí está, se destruyó el puente. Miren cómo, buf. Y ese puente había sido inaugurado 3 meses antes. O sea que ni siquiera un año de funcionamiento. Y eso ha ocurrido en Estados Unidos. En el año 1942, más o menos.
¿Alguien sabe el nombre de ese puente? Creo que es Puente Tacoma. Tacoma Narrow. Lo pueden ver en YouTube y pueden leer la historia de ese puente. Listo. ¿Alguna pregunta? Salimos de ahí. Y eso es el puente Tacoma Narrow. Acá abajo está el video, por eso dura, ¿no? Y le hubiéramos puesto sonido y todo eso. ¿Preguntas antes de cerrar esto? Muy bien. Lo voy a guardar porque hice algunas modificaciones. Ya está. Muy bien. Considero, creo, de que el mejor libro que yo usé para el tema de frecuencia de resonancia serie fue el libro de Charles Siskin. Charles Siskin. Ese libro estaba en la Biblioteca de Ciencias de la Universidad de San Marcos. Solo vamos a ver resistencias, o sea, resonancia serie. O sea que resonancia en paralelo, no. Eso lo vamos a ver en una siguiente clase. No lo pongo a toda porque va a disminuir el tamaño. En cambio acá, yo le puedo agrandar y veo ahí, etcétera. ¿Y cómo lo puedo agrandar? Ahí. Ahí está. Considero que está muy pequeño, le sigo agrandando. Y vamos a ver ahí. Listo. Aspectos generales de los circuitos resonantes. Circuitos resonantes serie. ¿Cuándo se consigue resonancia? Cuando se varía la frecuencia, que es lo que hemos visto ahorita. ¿Cuándo se consigue resonancia? Cuando la frecuencia no se varía, lo que se varía es la inductancia. Segundo caso. Tercer caso, cuando se varía el condensador. O sea que en resonancia serie hay tres formas de obtener resonancia. Variando la frecuencia, variando L y variando C. Luego, la selectividad, el ancho de banda, lo que les decía el equivalente a la puerta. Una puerta muy angostita solo dejará pasar a flacos. Entonces será selectiva porque solo van a poder pasar flacos. Y si esa puerta le bajamos la altura, solo van a pasar niños. Ahí está la selectividad. Examen de admisión de San Marcos. De los 20,000 que se presentan a ciencias, solo van a ingresar 2,500. Ah, selectivo. Pero hay escuelas donde es más crítico el problema. Como hay escuelas donde la selectividad no es crítica. Me atrevo a decir, hay que confirmarlo nada más. Por ejemplo, ¿cuántos postulan para seguir la carrera de física? 40. ¿Y cuántas vacantes hay? 60. Todos entran, pues. Pero nos vamos a medicina. ¿Cuántas vacantes tiene medicina? 150 vacantes. ¿Y cuántos postulan? 10,000. Ah, está trágico entrar, pues. ¿Se entiende, alumnos? La selectividad. Y eso va a depender del factor de calidad. Y luego hay que hacer unos gráficos para entender. Ese es lo de hoy día.
La siguiente clase vamos a ver el paralelo, y en paralelo hay 5 formas de encontrar resonancia. Cuando se varía RL, cuando se varía XL, cuando se varía RC, cuando se varía XC, cuando se varía F, ahí nomás ya van 1, 2, 3, 4, 5, y una quinta que varíe lo que varíe, siempre va a haber resonancia. ¿Estamos? Entonces, aquí, por ejemplo, acá le deberíamos de poner RL. RL. Aquí, RC. Listo. No le puedo poner subíndice porque no sé por qué no me aparece acá subíndice. ¿Listo? Pero veremos. Entonces, por ahora, solo vemos circuitos resonantes en paralelo. Primer caso, le cambiamos también y podríamos decir, a ver si se puede hacer, no se puede hacer. Acá ponerle el 1 en romanos, el 2 en romanos, para que vean que este es un tópico, este es otro tópico y tercero es otro tópico. Después lo puedo arreglar. Muy bien, vamos viendo eso. Y bibliografía. Cuando dice acá serie, es serie porque en una rama estoy poniendo R con XL. Cuando digo serie, en una rama estoy poniendo RC con XC. Y cuando digo circuito serie, no. Acá debo de decir circuito en paralelo. Listo. Y luego hacer los diagramas. ¿Cuál es la bibliografía recomendada? El libro que les dije de Charlie Siskin. ¿Cuál es el circuitos eléctricos y magnéticos? Y yo añadiría uno más. ¿Por qué? Porque acá ingeniería de energía eléctrica, circuitos. Yo diría más bien acá el libro de Corcoran, circuitos de corriente alterna de Corcoran. Después lo arreglo. Muy bien. Pasamos entonces al aspecto general de resonancia. ¿Qué dice? Vamos a disminuirle un poquito porque está muy grande. Y ahí dice lo siguiente. Los circuitos formados por resistencias, bobinas y condensadores están o entran en resonancia cuando la corriente total está en fase con la tensión aplicada. En estas condiciones, la reactancia resultante es nula, porque la reactancia inductiva se cancela con la capacitiva. Y entonces el circuito se comporta como si fuera una resistencia pura. Y como es solo resistencia, el factor de potencia va a valer 1. Listo. Recordando que la potencia media entregada en cada ciclo a una inductancia o a una capacidad es nula, porque tiene el ciclo positivo que recibe. ¿De acuerdo? Si recibe la bobina, el condensador le entrega. Por lo tanto, el efectivo es nulo. En el siguiente medio ciclo ocurre lo contrario y sigue siendo nula.
Entonces, eso sucede en la resonancia. Y que la fuente de energía solamente debe suministrar la energía disipada a la resistencia. En consecuencia, el circuito resonante almacena una cantidad constante de energía. En la figura 1 representa dos circuitos sencillos en condiciones de resonancia, en la cual es un circuito serie donde XL igual a X sub C. Y las caídas de tensión en la inductancia y en la capacidad llamado tensión L y tensión C son iguales. Como el circuito se comporta como una resistencia pura, entonces es la tensión que se aplica es igual a la tensión de la resistencia. Y la corriente es dividir el valor de la tensión entre la resistencia. En cambio, en el circuito de la figura 1B, que es en paralelo, se observa que las componentes verticales de las corrientes de las ramas RL y RC son iguales y opuestas. Y el factor de potencia también es igual a 1. Entonces, más fácil que leer todo eso está verlo acá. ¿Qué dice? Acá está el circuito serie. Aquí está la tensión del condensador y aquí está la tensión de la bobina. Pero cuando cuando este circuito entra en resonancia, esta tensión que es positiva y esta tensión que es negativa son iguales, por lo tanto se cancelan. Entonces, el E total aplicado es el ER. Y la corriente es pues el E sobre R. Ya está. Eso ocurre en resonancia serie. Cuando están en paralelo, una rama es RL con XL y otra rama es RC con XC. Se preguntarán por qué esto. Porque esta bobina está hecho de alambre y por lo tanto esta es su resistencia de ese alambre. Y este condensador real tiene una resistencia y una capacidad pura. Por lo tanto, esta es la rama que circula IL y la rama que circula IC. Para que exista resonancia, estas dos corrientes deben ser iguales y por ser contrarias, se cancelan. Entonces, cuando yo haga la suma de esto, solo me va a dar el I debido al equivalente. Y a eso se le llama resonancia en paralelo. La parte vertical de IC y la parte vertical de IL se cancelan. La parte horizontal y la parte horizontal se suman y están en fase con la tensión aplicada. En esas circunstancias existe la resonancia en paralelo y en el otro caso la resonancia serie. ¿Alguna pregunta? Todo claro, profe. Listo. Vamos y seguimos. Circuito resonante serie. Para alcanzar la resonancia puede emplearse tres métodos básicos de alteración de la impedancia del circuito RLC. ¿Cómo consigo que sea resistencia pura? Variando la frecuencia. Un caso. Un segundo caso, variando la inductancia. Y un tercer caso, variando la capacidad. Primero, ¿cómo es la variación de frecuencia? Hemos dicho que para que exista resonancia, la reactancia inductiva tiene que ser igual a la reactancia capacitiva. Como esto es JXL y esto es menos J, el J se expresa como uno solo y si son iguales va a ser 0.
Como acá es 2πfL y acá es 1 sobre 2πfc, despejo F cuadrado. Y va a salir 1 sobre 2pi raíz de LC. A esa particular frecuencia le llamo frecuencia R de resonancia. Si quiero, le puedo llamar frecuencia, cero. O sea, miren, simplemente acá, a ver, F y ahora su fin, dice, no lo encuentro. Ah, bueno, lo copio esto a ver si se puede copiar. Copiar. Lo pego. Pegar. Ah, pero no pegó el R. A ver, R. Ah, ya, ahí está dando. Punto y coma. Ahora digo F0, punto y coma, Fn. Esos son los nombres que se le puede poner a esta frecuencia de resonancia. O sea, Fr, muchos libros ponen F0 y algunos ponen Fn, frecuencia natural. El L se da en henrios, el C se da en faradios y listo. Reemplazo valores y aquí obtengo la resonancia. Acá tiene que haber un igual, pues, porque esto es igual, igual. Ya está. Y si lo hago con el condensador, sale lo mismo, miren, la misma fórmula. Por lo tanto, ya tenemos la frecuencia de resonancia. Y ahora vamos a ver la gráfica. ¿Cómo es la corriente? La corriente acá se ha dibujado 3 circuitos. 1, 2 y 3. Pero la frecuencia de resonancia es la misma para las 3. Entonces, ¿pero por qué uno es más agudo, otro es más achatado y mucho más achatado? Porque la proporción está en R solamente. Y en la fórmula L y C son iguales, por eso da el mismo valor. Acá la resistencia vale como 1, acá vale como 100%, acá como 150% y acá como 300%. ¿Qué he conseguido? Que a mayor resistencia la curva se achata. Menos y más. Este valor en particular, o este otro, es el máximo valor, ojo, de corriente. Por lo tanto, es la máxima potencia. Por lo tanto, es el máximo valor en decibelios. ¿Cuánto vale este punto si lo transformo a potencia? Vamos a decir 50 vatios. De este vamos a decir 40 vatios. Y de este vamos a decir 30 vatios. ¿No? Obvio que es menor. Pero yo quiero buscar un valor característico de este. ¿Cuál? No quiero 50 vatios. Yo quiero 25 vatios. Entonces, diría acá yo que acá está el valor. Y ustedes me van a decir seguramente, imposible, pues. ¿Cómo va a ser factible que acá es 50 vatios y acá va a ser 25 vatios? ¿Alguien me puede justificar eso?
en el grupo hay algún repitente del curso? ¿No? Pues en realidad es muy sencillo, alumnos. Esto es I, esto no es potencia. Entonces, la mitad de la potencia no es la mitad de la gráfica. Porque ustedes saben que la potencia es I cuadrado por R. ¿A qué valor lo elevan al cuadrado y les da la mitad? A ver, alumnos. Porque la idea es que ustedes intervengan, porque si yo nomás digo todo, entonces el único que está pensando soy yo y ustedes no piensan. Un medio, profesor. Claro, pero ¿por qué? A ver, miren, hagan el ejercicio simple. Esto vale 10 amperios. 10 amperios me da un tanto de vatiaje. Yo quiero que me dé la mitad del vatiaje. ¿Cuántos amperios tiene que ser? ¿Nadie? ¿Podría repetir, profesor? Lo que les pregunto es esto. Esta curva es curva de corriente, no es curva de potencia. Obvio que a esta máxima corriente le corresponde la máxima potencia. Yo quiero que me digan en qué punto está la mitad de esta máxima potencia. Profesor, aproximadamente 7.07. 7, eso es siempre y cuando estaríamos hablando de cuánto, de 10 amperios. Ajá, exacto. Y con 7 consigo la mitad. Sí, así es. Correcto. ¿Por qué? Porque 7 es en realidad 0.7071 del valor máximo. Si ustedes 0.7071 lo elevan al cuadrado, ¿cuánto le sale? A ver, con su calculadora. 0.7071 por 0.7071. ¿Cuánto les da? 0.49999041. Redondeando, 0.5. Viene a ser la mitad. ¿Está claro eso? Ahora sí, profesor. Ya. Ahora yo quisiera, alumnos, que me digan, supongamos que esto de acá es 20 decibelios. ¿Cuánto vale el punto en donde sale la mitad de potencia? O mejor dicho, el 0.7071 del valor máximo. ¿Cuánto vale en decibelios? Porque otra forma de medir eso es con los decibelios.
Miren, una forma bien simple de hacer es lo siguiente. Si yo relaciono 10 logaritmo de la potencia de salida sobre la potencia de entrada, eso me da X decibelios. Que en nuestro ejemplo dijimos 20. Podría ser 30, podría ser 50, podría ser 15, podría ser 16. Pero ahora yo quiero volver a sacar ¿cómo? 10 logaritmo de la mitad de la potencia de entrada entre la potencia de entrada. A ver, ¿cuánto le sale, alumnos? Potencia de entrada con potencia de entrada se va y les queda solamente 10 logaritmo ¿de cuánto? Por favor, trabajen en un papel para que así se den cuenta más rápido. Porque si no, van a tener que trabajar en la mente. Y como nunca han hecho este tipo de operaciones, les va a parecer medio trágico. Pero si lo hacen sobre un papel, van a ver que es bien sencillo. ¿Ya? ¿Alguien lo sacó? Profesor, ¿sería 10 logaritmos de un medio? Ya. ¿Y cuánto sale? Menos 3,010. Ya. ¿Menos 3 qué? ¿De decibelios? Decibelios. Entonces, si yo dije que esto tenía 20 decibelios, le bajo a 17 y estos puntos son los puntos de menos 3 decibelios. Y si bajo de acá a aquí y de aquí a acá, ancho de banda. Listo. Ya saben entonces de dónde salen los puntos de menos 3 decibelios. Son los puntos que tienen la mitad de potencia. Muy bien. Seguimos. Observe que la corriente es máxima para la frecuencia de resonancia porque la oposición es solo la resistencia. Varía más rápidamente en la región de la frecuencia resonante. ¿Por qué varía más rápido? ¿Es más pendiente o no? En cambio, por acá la pendiente ya es más lenta. La corriente es muy poco afectada por la variación de frecuencia en los puntos distantes de la resonancia, donde no se afecta casi. Acá pues ya miren, muy lento baja, casi ya no se afecta. La variación de la corriente es más rápida para una menor resistencia. ¿Cuánto vale? R, más aguda, más rápido varía. Menos aguda, más lento varía. ¿Listo? ¿Se dan cuenta, alumnos, de que yo no vengo y repito lo que dice acá? Yo les expreso más cosas de lo que dice acá. Muy bien. Ahora vamos a ver el circuito donde lo que va a variar... Uy, nos hemos pasado. ¿Qué es lo que sucede? Son 18 láminas y no puedo haber visto 18 láminas en un ratito. Creo que presioné mal. Variación de la frecuencia es la que hemos visto. Las 3 gráficas para diferentes resistencias. Y ahí están las observaciones que hacemos. Y ahora aquí. Se dice que un circuito serie posee características de sintonía aguda cuando la curva es muy pronunciada, cuando la resistencia es muy pequeña, o se dice que tiene una sintonía ancha, está achatada cuando la resistencia es muy grande.
En la figura 3 se ilustra la manera en que se agudeza, en la que la agudeza de la resonancia o agudeza de la sintonía. Aquí está. Miren, señores, esta curva A es muy aguda, muy selectiva, un valor Q muy alto, un valor de resistencia bien pequeño. En cambio, esta otra es ancha y esta es todavía más ancha. Pero miren, ninguna de las tres supera el I. Eso significa que las tres tienen la misma resistencia. Entonces, ¿qué es lo que cambia? Cambia la relación de bobina-condensador. A. La relación de bobina-condensador es grande. La relación de bobina-condensador es mediana. Y la relación de bobina-condensador es pequeña. Más ancha, menos ancha y muy angosta. ¿Alguna duda? Muy bien. Se ha cambiado la agudeza de la curva sin haber cambiado resistencia. En el anterior fue cambiando resistencia. Ahora, ¿qué se cambia? La proporción de la bobina al condensador. Ahora dice, aquí, ¿qué voy a ver en esta gráfica? La frecuencia, la resonancia y las tensiones. ¿De quién? Primero, ¿qué voy a variar acá? F. Ya está. Va a haber una curva para el condensador, la tensión del condensador, y una curva para la tensión de la bobina. En este punto que se cruzan, las tensiones son iguales y ahí hay la resonancia. Por eso está la máxima corriente. Sin embargo, para el lado izquierdo hay una tensión mayor del condensador. La tensión del condensador en el lado izquierdo de la resonancia supera la tensión de la bobina. Pero para el lado de la derecha, después de la resonancia, hay un valor máximo para la bobina, la tensión de la bobina. Y todas las demás tensiones son mayores que las tensiones del condensador. ¿Se entiende? ¿Se entendió la gráfica, alumnos? Por eso les digo que desde que fui estudiante consideré que este libro era el mejor en la resonancia. Porque si ustedes buscan otro libro, no tiene todo esto. Listo. Falta un caso. La caída de la tensión L y C alcanza sus máximos antes y después de la Uy, caracho. Antes y después de la... Antes y después... Ahí está. Antes de la resonancia, el condensador tiene más tensión. Después de la resonancia, la bobina tiene un punto de máxima tensión. Listo. Falta uno. Ahí está la explicación que lo pueden leer. Ahora hay que variar la bobina. Ojo. Entonces, el circuito. Aquí está. La frecuencia no varía, la resistencia no varía, el condensador no varía, el que varía es la bobina.
¿Y qué tengo? 3 gráficas. Gráfica de la tensión del condensador y gráfica de la tensión de la bobina. En la resonancia, la tensión del condensador es máxima. Y en ese punto hay resonancia. Ahí está. Pero para el lado derecho, la tensión de la bobina es mayor. Este es el pico mayor, pero está a la derecha de la resonancia. Listo. Ahora voy a variar el condensador. Ocurre lo contrario. Resistencia fija, frecuencia fija, por supuesto que la tensión es fija, ¿no? Y la bobina es fija y el condensador es variable. Muy bien. Hay un punto en que la tensión de la bobina máxima con la tensión del condensador se cancelan y esa es la resonancia. Y este punto de corriente máxima del circuito. Pero antes de la resonancia hay un punto máximo de la tensión del condensador que supera al de la bobina. No interesa porque el circuito a la izquierda de la frecuencia de resonancia es capacitivo y a la derecha es inductivo. ¿Listo? Muy bien. Y ahí están las conclusiones de la curva, que ustedes lo pueden leer. Y viene lo que se llama la selectividad o el factor de calidad. La agudeza de la curva de resonancia depende de la magnitud relativa de R y L como los que aparecen convenientemente. Entonces, los puntos de media potencia o puntos de menos 3 decibelios, que acá la corriente sí y acá la corriente es 0,7071 dI. Y el ancho de banda es punto de media potencia, bajo la frecuencia, resto las frecuencias, y ese es el ancho de frecuencia. Pero si acá a este eje le multiplico por 2pi, este se convierte en omega 1, omega 2 y omega r. Y esto se convierte en delta de omega, o sea, ancho de banda. Y ahí están las expresiones matemáticas, etcétera, etcétera. Y ahí está el valor de Q. Y entonces viene un resumen de gráficas que ahí están. Variando la frecuencia, variando la inductancia y variando el condensador. Listo. Muy bien. Paralelo, no vemos paralelo. Siguiente clase vamos a ver paralelo. ¿Alguna pregunta, alumnos? Muy bien. Esto era en el libro de Charles Siskin. Obvio que hay muchos de los profesores de la facultad que ni lo conocen a este libro, ¿no? Entonces, dejamos eso de ahí y vamos a ver, libro de la colección Shaw, que es bueno, pero miren lo que tiene para resonancia serie, casi nada. Miren, señores, resonancia serie y ahí terminó. O sea que acá no tiene cuando la bobina varía, cuando el condensador varía, cuando la resistencia varía al doble, al triple, al cuádruple,
cuando la relación de bobina a condensador es grandes, medianas, pequeña. Nada de eso hay. ¿Por qué? Porque les vuelvo a insistir y a repetir. Este libro fue hecho exprofesamente para reciclar a los que vinieron de la Segunda Guerra Mundial. Y ahí se acabó, mira. Entonces, pasemos a los problemas. Todavía no estamos viendo paralelo. Lugares todavía no hemos visto. Problemas. Me dicen, un circuito serie RLC, R de 10, L de 5 y C de 12.5. Dice, deducir la variación del módulo y el argumento de la impedancia. Ah, qué fácil, pues la resonancia es omega igual a 1 sobre raíz de LC. ¿Conozco L? Sí. ¿Conozco C? Sí. Hago la operación y me sale 4000 radianes por segundo. Ya está, esa es la frecuencia de resonancia. Si yo a la bobina le saco su valor de XL, me va a salir 20 ohmios. Y si le saco al condensador, me va a salir 20 ohmios. Porque en la resonancia ellos son iguales. Más J20 y menos J20. Por lo tanto, el Z en el 0 o resonancia es solamente 10, que es la resistencia de acá, con 0 grados. ¿Alguna duda, alumnos? Todo claro, profe. Me dicen, el circuito serie del problema 8.1, el anterior, al cual se le aplica una tensión de 100 0 grados voltios. Hallar la caída de tensión en cada elemento para omega 3600, 4000 y 4400. Qué sencillo. En esta tabla anterior me dijeron, a 3600 el XL vale 18 y el X sub C vale 22.2. A 4000 vale 20.20 y a 4400 vale 22 y 18.2. Ojo, tengo que tener presente que esto es menos J, menos J, menos J. Y este es más J, más J, más J. ¿Cuánto vale a 3600? Multiplico, pues simplemente a 3600, multiplico, en principio, divido 100 voltios entre Z. Z vale 10.8 con ángulo de menos 22.8. Listo, ya está la tensión. ¿Cuánto vale en la resistencia? Porque lo que encontré fue la corriente, multiplico la corriente por la resistencia, me da tanto. Multiplico el XL por la corriente y me sale tanto. Y listo. ¿Qué pasa a 4000? A 4000 hay resonancia, solo hay el valor de la resistencia. Entonces, 100 con 0 grados. Y este sale 200 con más 90 y 200 con menos 90, se cancela. Y el de acá, ya, ¿cuánto vale el I? 10.7 con ángulo de 20.8. Multiplico la resistencia, multiplico la bobina y multiplico al condensador. Y ya está resuelto el problema. ¿Listo? El circuito de resonancia en serie es lo más sencillo porque la fórmula es hasta directa, qué sé yo. La de paralelo sí ya hay que tener presente otras cosas más, que es lo que vamos a hacer. Pero entonces, nos vamos a salir de ahí y vamos a ir a otro punto de resonancia. Por ejemplo, esta de acá. Esta les quiero pasar. Esta resonancia serie. No, es otra. Es otra.
Lo primero que voy a hacer es ordenar por tipo. No. Entonces se ha ido a otro lado. Pero a ver, antes de eso, resonancia acá. A ver. Acá está un circuito R, L y C. Aquí está el XL, aquí está el X sub C, aquí está la impedancia y aquí está la resistencia. Pregunto, ¿están en resonancia? Si las Alumno, frecuencias serían iguales, no sería la resonancia, profesor. por eso pregunto, ¿están en resonancia? Ayúdense con estas gráficas de acá. ¿Están o no están en resonancia? Creo que no, porque si no el Z sería real. Claro. Y además, esto tendría en el ángulo 0 y acá hay un ángulo. Entonces voy a variar la frecuencia. Muy lento. Miren. Vamos a decir que ahí está. Ahora sí están en resonancia. ¿Todos de acuerdo? Porque miren el ángulo de la corriente, que es azul, y el ángulo de la tensión, que es roja. ¿Están en fase o no? Listo. Miren lo siguiente. El X sub C vale 8.97 y el XL 8.92. Ya pues el segundo decimal no lo ajusto porque está medio complicadito. Están en resonancia. ¿Alguna duda? Muy bien. Ahora voy a cambiar la frecuencia. ¿Están en resonancia? No. Voy a cambiar el condensador. No alcanza la resonancia. Entonces le voy a cambiar un poquito la frecuencia. Y ahí está. Ahí están en resonancia. Ahora voy a cambiar la bobina. Entonces, para poder cambiar, le cambio la frecuencia. Y ahora comienzo a cambiar la bobina. No, no puedo, entonces voy a hacer esto. Ya. Ahora voy a aumentar acá. Y ahí digo que están en resonancia. Listo. ¿Alguna duda, alumnos? Lo están viendo en un archivo flash, en forma gráfica, dinámica, la resonancia. ¿Alguna duda? A ver, salimos de ahí. Ahora me voy a ir la resonancia en un RLC con el factor de calidad. Ahí está. Yo voy a elegir los valores. Yo puedo poner esto al valor que quiera. Puedo poner este al valor que quiera y puedo poner este al valor que quiera. Y ahora le digo que me escanee. ¿Me pueden decir dónde está la resonancia? La resonancia está aquí. La resonancia está acá. 10.265. A ver, le cambio la frecuencia. Y voy a elegir el valor a medir. Acá 0.7, acá 3.89. Lo limpio.
y ya no hay valores. Muy bien. Pero la resonancia también puede haber en un sistema de masa y resorte. Le doy una frecuencia que quiera y le doy el on. Y con eso voy a buscar en qué momento está la resonancia. Le doy a un circuito equivalente masa-resorte. Ahí está. Acá hay condensador, acá hay bobina. Entonces la inductancia la puedo variar. El condensador no. La capacidad sí la puedo variar. Ahí está. Y ahora le voy a dar que cierre. Y ahí está. Y miren cómo comienza a funcionar el sistema mecánico y cómo va describiendo las ondas. Ah, si quieren verlo más grande, acá lo hago más grande. Ahí está. Le cambio el valor del condensador, pero se abre, lo cierro otra vez. Y ahí está. O sea que la resonancia no es solo de circuitos R, L y C. También son de circuitos mecánicos. No hacemos paralelo todavía. Ahí está, miren. ¿Acaso nunca han viajado en un carro con suspensión no adecuada, etcétera? Ahí está la resonancia. Ahí está. Ahí está. Y ahí está la curva de resonancia. Y ahí están las gráficas de resonancia. Curva de resonancia serie, ahí está un circuito serie. Le tendríamos que dar valores y listo. Pero bien, yo lo que quería mostrar era otra cosa, pero que no está apareciendo. A ver, vamos a ver. Resonancia. Resonancia Shiskin. Se me ha desaparecido una que había. Estos son videos de resonancia, vamos a ver. Sí, son videos de resonancia. Uf, hay de resonancia, hay cualquier cantidad de información, alumnos. Espérense un ratito, un ratito. Fisiología. Por ejemplo, este libro les he pasado a los alumnos de biomédica. Anatomía y fisiología humana. Porque ellos llevan un curso de eso. Entonces, ahí pueden ver el ser humano, sus funciones, etc. Pero no, yo quiero ver algo que había preparado para ustedes, pero no sé dónde lo puse. De nuevo entremos acá y lo voy a hacer que me lo ponga por fecha. Ya. Esta ya la hemos visto. No, estas son, miren, 90 láminas. Hay una más chiquita. A ver. Ahí está. Este es.
Pero este resonancia y lugares geométricos, eso es paralelo. Entonces vamos a ver. Ya está. Resonancia, sí, este nomás. Este de acá. Muy bien, acá ya sabemos esta curvita, ya sabemos el ancho de banda, etcétera. Uy, a ver, adelantamos. Ahí está la fuente sinusoidal de amplitud constante, varía la frecuencia. Se aplica en sistemas de comunicaciones. Ahí está, resonancia, circuitos, serie, paralelo. Ahí está lo que hemos visto. También. Ahí está el factor de calidad. Yo creo que se los voy a pasar en el, ¿cómo se llama esto? En el Classroom, y después lo discutimos en la otra clase, para que no sea tan rápido. Ahí están, miren las curvas, el ancho de banda. Cuando la resistencia es bien pequeña, la curva es más alta. Aquí, cuando la proporción de L a C, aquí está la curva resonante simétrica. Ahí están las ecuaciones para encontrar los valores. Acá hay un problema para resolver. Acá hay otro problema para resolver. Y ahí hay otro problema para resolver. Y el paralelo no vemos. Yo he preparado otra donde solamente era el serie de ahí. Lo voy a ver para la siguiente clase. Porque ya son las 7:52. Listo, alumnos. Uy, hay mucho que ver, o sea, en el sentido de que si se conoce el tema, uno puede hablar un mes sobre el tema. Listo. ¿Alguna pregunta, alumnos? ¿Algo que no se haya entendido? ¿Algo que quieren que aclare? ¿Alumnos? Muy bien. Como veo que nadie pregunta, los únicos perjudicados son ustedes, porque no preguntan. Entonces vamos a cortar la grabación. Ya está. Detengo la grabación.